Buenos días, profe. Mi nombre es Sebastián Millán. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Borges. Buenos días, profe. Mi nombre es Julián David Rodríguez. Y en este momento, profe, vamos a hacerle la sustentación del proyecto Tocitos de la base de datos. Vamos a comenzar entonces con el modelo de la base de datos que tenemos acá. Entonces tenemos el diagrama. Entonces, primeramente, pues la tabla de empleados con sus respectivas columnas: cédula de ciudadanía, nombres, primer apellido, segundo apellido, sexo, teléfono, fecha de nacimiento, fecha de contratación y de sucursal. Y tenemos la relación de este, pues entonces con la tabla de sucursales que tiene ciudad, encargado, dirección, teléfono y de sucursal. La relación que tienen estas dos tablas entonces está en el encargado y la ID de sucursal que lo representa. Eh, Continúo con productos. Productos contiene código de producto, marca, referencia, gama, cantidad de sucursales, encargado y de sucursales. Eh, Posterior a ello, continúo con test, que contiene nombre, apellido, teléfono, identificación, correo, dirección, sucursales, encargado y sucursales. Eh, Se referencia a la de sucursales con clientes con el ID de sucursal, de igual manera el de productos con ID de sucursal. Prosigo yo, profe. Presento la tabla de compras que va a venir enlazada con clientes. La tabla de compras podemos observar que tiene el número de compra, la cantidad, el producto, el precio y la fecha. Entonces podemos ver que al hacer la conexión nos quedan varias llaves foráneas, las cuales van a ser clientes, ID, identificación y clientes sucursales. Esto nos servirá para más adelante hacer las consultas. Luego tenemos ventas, que ventas se va a referenciar con empleados y nos creará la llave foránea de empleados CC. Esta tiene número de ventas, fecha, producto, cantidad y precio total. Bueno, profe, continuamos en este momento entonces con la explicación de la primera parte de nuestras consultas, las cuales es consulta sobre tablas. Continuamos con mi compañero Cristian. A continuación, estamos viendo el código. En el código se usa Tocitos, que es el nombre de la base de datos. A continuación, en select from empleados where sexo M, quiere decir de que estamos seleccionando eh, la tabla de empleados, toda la tabla de empleados para buscar el sexo, que sería M, y M corresponde a masculino. Posterior a ello, en select from sucursales where encargado Sebastián Millán, estamos seleccionando toda la tabla de sucursales para buscar el encargado, que sería Sebastián Millán. Posterior a ello, en Select from empleados, where ID sucursales igual a 2, estaríamos seleccionando la tabla de empleados eh, y estaríamos buscando dentro de las sucursales el número, o sea, la segunda sucursal, por decirlo así. Posterior a ello, Select CC from empleados where ID sucursales igual a 1. Estaríamos seleccionando el CC, donde en la tabla de empleados el ID sucursal sea igual a 1. Posterior a ello, select cantidad marca from productos where gamma igual a alta. Estaríamos seleccionando el listado de la cantidad y el nombre de la marca, donde la gama sea igual a gama alta. Posterior a ello, nos volvemos a select producto, cantidad from
compras where ID sucursales igual a 4, que nos devuelve al listado del nombre del producto y a la cantidad de lo que se vendió en la sucursal número 4. Después de ello, select nombre, apellido, identificación, ID sucursales, from clientes where ID sucursales igual a 1, nos devuelve el listado del nombre, del apellido, de la identificación de cada cliente que hizo la respectiva compra en la sucursal número 1. Posterior, select dirección, ID sucursal, from sucursales where ID sucursal igual a 1, nos devuelve de nuevo al listado de la sucursal con el ID 1 de la tabla de sucursales. Y por último, select precio, gama referencia, from producto where precio igual a 800.000, nos devuelve el precio de la gama y la referencia de los productos con un precio mayor o igual a 800.000. Bueno, profe, ahora continuamos entonces con las consultas de operadores básicos de comparación. Aquí entonces tenemos la primera consulta, que es de tipo el máximo de la tabla de la tabla de productos de la columna precio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta consulta? Nos va a devolver el valor máximo de la columna precio de la tabla productos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al programa? Le estamos diciendo que nos seleccione el máximo de la columna precio de la tabla de productos. Entonces, al momento de ejecutar, nos va a botar el precio máximo o el mayor de la columna precio de la tabla de productos. Luego continuamos entonces con la consulta, que nos va a devolver un listado de los productos que tengan un precio mayor o igual a 1.000.000. Entonces, ¿cómo va a servir esta línea de código? Estamos diciendo que nos seleccione todo de la tabla productos donde precio sea mayor o igual a 1.000.000. Entonces aquí puedes observar cómo ejecutar el código y efectivamente nos bota entonces lo que le estamos pidiendo que nos consulte. Luego entonces seguimos con la siguiente consulta, la cual nos va a devolver un listado de los productos los cuales tengan una cantidad menor o igual a 200. Aquí entonces le estamos diciendo que nos seleccione todo de la tabla productos donde la columna cantidad sea menor o igual a 200. Entonces pues aquí tenemos los productos que son menor o iguales a 200. Luego seguimos entonces con los operadores AND y AL. Entonces vamos con la primera consulta de AND y AL, la cual dice que nos va a devolver un listado de las columnas precio y cantidad de la tabla productos donde le decimos que debe cumplir la condicional ANI menor igual dentro de la tabla compras en la columna cantidad en la cual el valor debe ser menor o igual a 1.000.000. Entonces, al momento de ejecutarlo, nos podemos dar cuenta que efectivamente el código funciona de la siguiente manera. Nos está seleccionando entonces la columna precio y cantidad de la tabla productos, donde la columna cantidad debe ser menor o igual dentro de la consulta ANI. Entonces ahí nos selecciona la consulta ANI que nos selecciona la columna cantidad de la tabla compras, donde cantidad sea menor o igual a 1.000.000. Efectivamente, acá nos aparece entonces la cantidad y el precio, que son menores o iguales a 1.000.000. Luego entonces seguimos con la siguiente consulta, la cual dice que nos tiene que volver un listado de las columnas cédula de ciudadanía y sexo de la tabla de empleados, donde le decimos que debe cumplir la condición ANI igual dentro de la tabla sucursales en la columna I de sucursal, en la cual el valor debe ser igual a I de sucursal 4. Entonces, pues al momento de ejecutarlo, nos selecciona entonces la columna de cédula de ciudadanía y sexo de la tabla de empleados, donde I de sucursales sea igual pues a la misma condicional de AL, disculpen, de esta de la tabla sucursales, donde sea igual el valor a 4.
Luego continuamos entonces con la última consulta de Dani, donde nos tiene que volver la dirección de la sucursal de I2, llamada desde la tabla sucursales a clientes. Entonces al momento de ejecutarla, efectivamente pues nos devuelve el valor o el único valor que tiene entonces de la tabla clientes, de la columna dirección, que su valor sea igual entonces a la ID sucursal 2. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que nos seleccione la dirección de la tabla sucursales donde la ID de la sucursal sea igual a 2. Entonces aquí podemos ver la dirección de nuestra ID sucursal 2. Seguimos entonces con las subconsultas exits y no exits. En la primera consulta le estamos diciendo que nos devuelva el listado del nombre y identificación de los clientes que están registrados con una ID de cliente. Entonces aquí le estamos diciendo en la línea de código que nos seleccione nombre e identificación de la tabla clientes y la estamos renombrando como nombre cliente seguridad de ciudadanía donde exista dentro pues de la condicional exist o del operador de consulta exist. Estamos diciendo que nos seleccione todo de ventas, renombrándolo como donde nombre, nom cliente, se hace dentro de la columna de identificación sea igual entonces a la nueva renombración que le estamos dando a la tabla de ventas y de cliente. Entonces en este momento con las subconsultas de Exis y no Exis. Vamos entonces con la primera subconsulta, la cual nos va a devolver el listado de nombre e identificación de los clientes que están registrados con una ID de cliente. Entonces al momento de ejecutar el código nos podemos dar cuenta que lo que hace el código es que nos selecciona la columna nombre e identificación de la tabla clientes, donde existe entonces dentro de la tabla ventas todo que sea entonces igual a la identificación y al cliente de la tabla ventas. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que nos bota el nombre del cliente y la identificación del mismo. Vamos entonces a pasar a la segunda consulta que nos va a devolver un listado del nombre e identificación de los clientes que no están registrados con una ID de cliente. Al contrario de la otra que nos botó el listado entonces pues de los clientes que estaban registrados con una ID, en este caso nos va a botar entonces los clientes que no están registrados, como nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, pues en los rows, en la primera consulta que a donde los clientes están registrados, nos está botando 11, o sea que tenemos 11 clientes registrados. Y en esta consulta donde le estamos diciendo que nos vote los que no están registrados, podemos darnos cuenta que nos vota un 9, o sea que solo hay 9 clientes registrados. En ese caso, pues nos podemos dar cuenta entonces que nos está seleccionando el nombre y identificación de la tabla clientes y nos la está comparando entonces o nos está buscando la relación que tiene entonces en la tabla de ventas y nos está diciendo que estos sí están identificados entonces con una ID de cliente. Luego entonces vamos a pasar a la tercera consulta, la cual nos va a devolver un listado de cantidad y producto de la tabla compras a los productos que no cuenten con referencia. Entonces lo que va a hacer el código es que nos va a seleccionar la columna cantidad de producto de compras donde no exista una referencia, o sea, de los productos que no tienen referencia alguna. Entonces podemos ver pues la cantidad de productos que no están referenciados y pues el nombre del producto o la referencia del producto. Bueno, profe, en este momento entonces vamos a hacer las consultas de multitabla externas. En la primera consulta, entonces, nos tiene que volver un listado de los datos de la cantidad de productos que se han vendido con su fecha y la ID del cliente. Entonces, ¿qué le estamos diciendo en la línea del código? Que nos seleccione cantidad, la columna cantidad, la columna producto, la columna fecha cobro, la columna fecha pago y la columna ID de cliente de la tabla de ventas y que dentro de la tabla de compras, en la tabla de ventas y que dentro de la tabla de compras. Y luego vamos entonces a entablar la relación que está en la tabla de ventas y tabla de compras con la columna N compras. Entonces al momento de ejecutarlo, pues nos devuelve entonces la cantidad de productos, la referencia del producto, la fecha de cobro, fecha de pago y del cliente.
Vamos a continuar entonces con el siguiente código, la cual nos tiene que volver un listado de los datos de la cantidad de productos que se han vendido en cada sucursal con la cédula de ciudadanía del empleado que lo vendió. Entonces aquí pues le estamos diciendo que nos seleccione entonces la cantidad, producto, empleado, o bueno, la cédula de ciudadanía del empleado y la ID de la sucursal donde está ubicado el empleado y donde se hizo la venta del producto. De la tabla de ventas y luego pues que vamos a hacer entonces la inserción con la tabla de compras y la relación que vamos a tener entre estas dos tablas es n compras. Entonces, pues como nos podemos dar cuenta, nos ejecuta el código correctamente con la cantidad de productos, la referencia del producto, el empleado, la cédula de ciudadanía del empleado y la ID sucursal a la que pertenece cada empleado. Luego entonces vamos a continuar con el siguiente código, el cual nos dice que nos devuelva un listado de los encargados de cada sucursal. Nos devuelva un listado de los encargados de cada sucursal, los empleados que tiene y la fecha de contrato. Ahí le estamos diciendo que nos seleccione el nombre, fecha de contrato, encargado y de sucursal de empleados y que nos haga inserción en la parte derecha de la tabla sucursales con la relación pues de ID sucursales y de sucursal. Entonces al momento de ejecutarlo pues, nos damos cuenta que nos bota entonces el nombre del encargado, el nombre, la fecha de contrato, el nombre del empleado, la fecha de contrato, el nombre del encargado y la ID sucursal a la que pertenece cada uno. Luego entonces en la última consulta le estamos diciendo que nos seleccione nombre, apellido y cédula de ciudadanía del empleado, asignando entonces un nuevo nombre pues al nombre, apellido del empleado, diciéndole que entonces va a tener el nuevo nombre que se va a llamar nombre cliente y apellido cliente, de la misma manera entonces con el empleado, nombre empleado y nombre y apellido empleado, con la cédula de ciudadanía del empleado y con la ID de la sucursal del cliente. Entonces al momento de ejecutarlo efectivamente nos asigna un nuevo nombre, entonces a la tabla de nombre del empleado, apellido del empleado, nos bota su cédula de ciudadanía, nombre cliente, apellido cliente y la ID de la sucursal. Listo, profe. Pues entonces voy a poner mi parte de la consulta. Entonces aquí voy a hacer las consultas con los join. Entonces acá seleccionamos el nombre del cliente, el apellido del cliente y el nombre de la base de datos, botocitos de la columna de empleados y lo voy a colocar como nombre empleado. Y voy a seleccionar el primer apellido y el segundo apellido de empleados también. Entonces voy a hacer un from de clientes y join para unir con empleados. Entonces las voy a unir en ID sucursales de cliente y el ID sucursales de empleados. Entonces al ejecutar la consulta me va a llamar a el nombre de cliente, apellido, el nombre del empleado, el primer apellido y el segundo apellido. Em, esta solamente me llama así los clientes y los empleados sin ningún tipo de excepción. En la 1, 0. Listo, profe. En la siguiente consulta vamos a seleccionar el nombre del cliente y el nombre que va a aparecer como nombre empleados, el primer apellido y la cédula del empleado. Lo vamos a llamar de clientes y empleados. Y nos va a traer el nombre del cliente, el nombre del empleado el que lo representa, el primer apellido del empleado y la cédula del empleado, la información del empleado como tal. En la siguiente tenemos un select que nos va a llamar el nombre del cliente, el apellido del cliente y la fecha de pago. En esta consulta nos va a llamar a los clientes que su fecha de pago esté en cero, o sea, que no hayan realizado ningún pago. Aquí utilizamos el link, que pues es el que nos va
por así decirlo, a verificar, a validar, el que nos dice cuál es la condición que tiene que cumplir. Entonces ejecutamos y aquí nos manda a los que tienen en fecha de pago 0. Mm, Ahora aquí igual seleccionamos el nombre del cliente, el apellido del cliente y la fecha de pago de las tablas ventas y clientes, pero esta vez decimos que la fecha de pago no esté en cero. Entonces nos va a llamar a los clientes cuya fecha de pago no esté en cero, o sea, ya han realizado su pago. Entonces aquí nos llama a los clientes. En la siguiente consulta vamos a manejar el date if y el at date. El date if nos va a decir, nos va a comparar cuántos días se tardaron en pagar. Nos va a hacer una comparación de fechas. Entonces va a decir cuántos días hubo de esta fecha a esta fecha. Y nos va a acomodar en la columna días en pagar. Los vamos a traer de la de la tabla ventas y el update nos va solamente a seleccionar aquellos cuya fecha de pago solo esté en un intervalo de 2 días. Es decir, solamente nos va a llamar a los empleados cuya fecha de pago nos exceda de los 2 días. Y pues aquí están las comparaciones y demás. Entonces ejecutamos y aquí está. Días en pagar y demás, profe. Pasamos al siguiente, en donde voy a seleccionar un distinct para identificación de cliente y empleados. ¿Qué empleados va a aparecer? Empleado CC, que va a aparecer como representante. La identificación de cliente va a venir del join con clientes y el empleado CC va a venir de ventas. Entonces vamos a seleccionar solamente cuyos registros, la fecha de pago no sea cero, o sea que ya hayan realizado su pago. Ejecutamos y aquí podemos observar que tenemos los resultados. La identificación del cliente y el representante, que vendría siendo la cédula del empleado. Y por último, tenemos el select, la identificación del cliente y la del empleado CC, pero pues en esta vamos a llamar a los que no hayan realizado ningún pago. Y aquí los tenemos. Y listo, profe. Esas vendrían siendo nuestras consultas en lo que vendría siendo el MySQL. Acá tenemos nuestro documento adjunto con el nombre de cada uno de los estudiantes que realizamos el proyecto. Em, Aquí adjuntamos el modelo entidad-relación y cómo creamos la base de datos, los códigos y demás. Aquí está todo el código para la unión, el modelo entidad-relación y demás. Cada uno realizó sus consultas sobre una tabla. También realizamos lo que tenía que ver con consultas internas, pues son las de multitabla, y las consultas externas. Y por último, pues pasamos a las subconsultas con el el al y el alt not, el in y el not in, y el exist y el no exist. Y eso sería todo, profe. Muchísimas gracias.